Y ahora chiquillos del TIP, soy el Diego y esta vez les traigo una tutoría virtual sobre una aproximación conceptual al formalismo ruso. A pesar que durante el paro hemos tenido las sesiones semanales, como concordamos no hemos pasado materia nueva para respetar el paro y lo que hemos hecho ha sido practicar ciertas habilidades de lectura a través de herramientas metodológicas para analizar lírica y narrativa. Pero como todo en nuestra facultad funciona con rumores, parece ser que pronto vamos a volver. Así que preparé este video como una aproximación conceptual al formalismo ruso, que es la última unidad que ustedes tienen en el ramo de introducción a la teoría con el profesor Rebolledo y Carumán. Así que empecemos. Como yo les cuento todo lo que hago, este video tiene relación con un taller de las tutorías integrales PAR que nos pidieron hacer este tipo de instancias porque les puede servir mucho para aprender de otras maneras y también para la gente de región, aunque en nuestro caso la Rocío y la Fran están bastante tiempo acá en Santiago, así que eso no ha sido un problema. De todas maneras, este video lo pueden compartir con sus demás compañeros que no estén en el tip y ojalá que les sirva. Bueno, eh, ¿cuáles son los indicadores de desempeño de la sesión que quiero que aprendan durante este videito? Son las siguientes cosas. Primero, dice reconocer los principales postulados del formalismo ruso a través de la lectura y visionado de textos cortos con la finalidad de proponer lecturas interpretativas siguiendo dichas alineaciones. O sea, lo que quiero decir es que vamos a leer algunos textos cortitos y les quiero mostrar unos videos que yo los considero como texto porque pueden ser leídos, y así ver cómo plantear lectura a través de las teorías del formalismo ruso. Y luego, como propuesta práctica para ustedes en la casa, espero que ustedes puedan luego aplicar los conceptos teóricos formalistas en la lectura de poemas hispanoamericanos clásicos para realizar dichas propuestas de lectura personales. Eh, partamos entonces. La estructura de la sesión va a seguir esta línea. Primero, una pregunta que yo les planteo casi todas las sesiones desde distintos puntos de vista o incluso como más bien personales. ¿Qué es la literatura? El formalismo ruso, como teoría, intenta delimitar su objeto, y para delimitar un objeto yo necesito definirlo de alguna manera concreta. Entonces el formalismo ruso tiene que ver mucho con la pregunta sobre qué es la literatura, cuáles son las condiciones en las que se da lo literario, cuál es la característica esencial para considerar algo literario o no literario. Y para llegar a esa pregunta, lo que vamos a intentar hacer como una aproximación es ver el vínculo entre la literatura y el cine como dos propuestas, dos modos de producción artística. Entonces la literatura y el cine van a mover tanto el modo como el contenido del arte, esa discusión eterna entre la forma y el fondo. Como se pueden dar cuenta, el formalismo ruso va a poner un énfasis mayor en lo que es la forma, por eso se llama formalismo, o sea, la definición de la literatura para estos teóricos va a ir más por el cómo que sobre el qué, ya sobre el cómo enunciar lo literario más que el qué es lo enunciado, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de pequeños y pocos postulados de los formalistas rusos, a través de fragmentos. Siempre hay que tener en consideración, como le he hablado en las sesiones, que en teoría literaria siempre podemos plantear estas mismas teorías como luchas discursivas. O sea, los formalistas rusos están en un contexto histórico específico que es previo a la Revolución Rusa, y lo que intentan hacer en ese contexto es atacar o posicionarse en contra de otras teorías literarias del momento que son mucho más psicológicas, sociológicas, históricas, eh, que podríamos plantear como extraliteraria. O sea, lo literario se explica a través de cosas que están pasando alrededor y por fuera del texto mismo. En cambio, los formalistas rusos van a decir, no, nosotros tenemos que estudiar la literatura como tal y por ende nos interesa lo que está dentro del texto y nada más. Ya es una cuestión que ahora en el 2016 es muy discutido porque sabemos que a nosotros nos gusta no solamente estudiar el texto, sino que asociarlo a la sociología, asociarlo a la política, asociarlo al contexto, etcétera. Pero aún así, los aportes de los formalistas son súper centrales por razones que vamos a ver después. Eh, Luego de eso vamos a intentar hacer un esbozo, solamente un esbozo de análisis literario a través de
tres conceptos principales que vamos a plantear en esta sesión. Obviamente no va a ser un análisis acabado y la idea es que esto después se detalle más, se profundice más en las sesiones que tengamos a la vuelta del paro que tengan relación con la materia como tal. Y luego, a pesar de que sea solo un esbozo, yo pretendo que ustedes preparen una propuesta de ejercicio personal a través de una lectura de un poema que ya conocen, un poema que hemos visto esta última semana y que no les voy a adelantar la sorpresa. Bueno, entonces para empezar, quiero que lean conmigo de manera detallada, lo voy a leer yo en voz alta, un texto clásico de la literatura hispanoamericana que es Instrucciones para llorar de Julio Cortázar, que no lo puse por casualidad, sino que estos textos, las instrucciones para llorar, para subir las escaleras, para eh, encender, encender un reloj, creo, son textos clásicos para ver el tema del formalismo ruso. Dice entonces, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Entonces, lo que les quería plantear como introducción reflexiva para activar más o menos su capacidad de hacer una reflexión en torno a qué es lo literario, es hacerse la pregunta de por qué podríamos considerar este texto un texto literario. Ya, cuestiones extraliterarias, como les venía diciendo, actualmente podríamos usar nuestro bagaje cultural. O sea, sabemos que Julio Cortázar es uno de los escritores más importantes de Argentina, de Latinoamérica y para algunos, me incluyo, del mundo. Y por ende diríamos, este texto es literario porque está escrito por un escritor, valga la redundancia. También podríamos decir es literario porque está escrito en prosa y está incluido en tal o cual texto publicado en un libro objeto. Entonces, esa sería una definición literaria a través de la materialidad. O sea, cualquier cosa que esté publicado en un libro sería literario, pero ahí está la discusión y qué pasa con un libro de cocina, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la discusión que le compete a toda la teoría literaria al final. Pues, ver, para plantearse como teoría, primero tengo que plantear mi objeto y delimitarlo y decir esto sí pertenece a mi campo de estudio y esto no pertenece a mi campo de estudio. Entonces, a través de, como no puedo generar como un diálogo acá, lo que sí puedo plantear son las respuestas que me han dado años anteriores con respecto a por qué este texto sería un texto literario. Y lo primero que sale a la vista o a la reflexión en la mente es que este es un texto literario porque eh, se ve bonito, porque produce una sensación de belleza. Ya otros me dicen, es literario porque habla de un tema como cotidiano, pero lo adorna de una manera que no es tan cotidiana. Y esa respuesta va más o menos por el lado de lo que plantean después los formalistas. Si lo vemos como ustedes están recién salidos del colegio, en la PSU como que se esquematiza mucho las definiciones de literatura o las funciones de la literatura, que en la PSU suelen ser 5 4 o 5. Entonces una de las funciones era provocar belleza. Entonces ustedes pueden decir, sí, Instrucciones para llorar es literario porque me ocasiona una sensación de belleza, o sea, hay una función estética entre medio. Otro tipo de función de la literatura que se ve a nivel PSU del colegio es como la función de crítica social. Aquí hay un esbozo de crítica social, algunos dirán sí, otros dirán no. No sé, desde ese punto de vista quizá no es tan literario, eh, pero solo la literatura realiza crítica social. ¿Sería ese un buen marcador o definidor de lo que es la literatura? Para decir, esto es literatura
y esto es historia, por ejemplo, o esto es sociología, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver lo que plantean los formalistas rusos con respecto a su definición de qué se debe considerar como texto literario. Entonces partamos por algo que plantea Eagleton, Terry Eagleton, que es un crítico literario inglés contemporáneo, está vivo, con así que a nosotros siempre nos gusta como comentar si las personas que leemos están vivas o no. Ya Eagleton es un crítico literario contemporáneo muy importante en este texto de una introducción a la teoría literaria que se publicó en el 83, si no me equivoco. Es un texto clásico de la teoría literaria, así que se los recomiendo leer completo. En la malla antigua, por lo menos con algunos profesores, leíamos algunos capítulos de este texto. Creo que ustedes no han tenido la posibilidad. Está en internet, está en la biblioteca, así que podrían leerlo. Eagleton es súper interesante porque tiene todo un planteamiento teórico de raigambre marxista y es bien polémico o se posiciona de repente muy en contra de los discursos hegemónicos actuales de la literatura que son como más bien posmos o de la deconstrucción, así que es súper interesante conocer gente que no está muy en esa línea. Bueno, ¿qué dice Eagleton con respecto a los formalistas? Dice, quizás haya que definir la literatura no con base en su carácter novelístico o imaginario, sino en su empleo característico de la lengua. De acuerdo con esta teoría, la literatura consiste en una forma de escribir, según palabras textuales del crítico ruso Roman Jakobson, en la cual se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. La literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario, se aleja sistemáticamente de la forma en que se habla en la vida diaria. Si en una parada de autobús alguien se acerca a mí y me murmura al oído, sois la virgen impoluta del silencio, caigo inmediatamente en la cuenta de que me hallo en presencia de lo literario. Disculpen, estoy un poco resfriado. Entonces, ¿qué está planteando Eagleton como idea inicial, introductoria a lo que van a plantear los formalistas? Es que ellos, y con ellos me refiero a Jacobson y otras personas del círculo de los formalistas rusos, plantean que lo más distintivo de la literatura como tal es su empleo del lenguaje, su empleo característico de la lengua. O sea, plantean ellos que la literatura se define como un uso del lenguaje diferente al lenguaje cotidiano. Por eso dice, la literatura transforma e intensifica el lenguaje ordinario. Y ahí está el ejemplo de que si alguien te dice en la calle, sois la virgen impoluta del silencio, como que igual responderíamos como, oye, ¿qué me estáis diciendo? Eso no es normal. ¿Ya? Pero si tú lees eso en un texto, te das cuenta que es literatura y lo más probable es que quizás esté en un verso de un poema. Te das cuenta al tiro que estamos en un terreno literario artístico porque el uso del lenguaje no es común y corriente. ¿Ya? Eso es lo que van a plantear los formalistas rusos. Entonces, al hablar de que el uso del lenguaje es distinto, más que la definición de la literatura en su carácter novelístico o imaginario, estamos dando un énfasis en la forma y no en el fondo, ya en la enunciación como tal más que en lo enunciado. Cuando aquí dice que la literatura no se define en base a su carácter novelístico o imaginario, lo que está diciendo es que esa distinción entre que la literatura es ficción y no realidad da lo mismo. ¿Ya? Aquí lo que importa es cómo se escribe lo que se escriba. ¿Ya? Entonces aquí esa distinción no va a ser muy importante. Lo mismo pasa en el cine. En el cine, como arte, como forma, como modo, como método, no nos importa lo que se está mostrando, no nos importa el diálogo, no nos importa el paisaje. Lo que a nosotros nos importa desde este punto de vista es la cámara, es la imagen. ¿Cuándo hay zoom? ¿Cuándo no hay zoom? ¿Por qué hace un plano medio? ¿Por qué hace un encuadre? ¿Por qué graba desde abajo? ¿Por qué graba desde arriba? ¿Por qué se ve la mitad de la cara? ¿Por qué se ve el ojo? ¿Ya? ¿Por qué primero muestra una cuestión azul y después muestra un paisaje verde y después retorna al azul? ¿Cuál es el juego del color? ¿Qué me está queriendo decir a través del uso del lenguaje, de las duraciones de los planos, etcétera? Eso es lo que nos interesa en el cine, ¿ya? Entonces, para que vean más o menos de qué estoy hablando,
y de cómo estamos comparando la literatura y el cine es a través de las disposiciones de la forma, o sea, del montaje, que es un término que proviene del cine, pero que lo usamos mucho nosotros también en literatura. Y por montaje entendemos como la disposición de los episodios, que no nunca son casuales, y qué efecto a la interpretación tienen. Entonces, hay un efecto en cine, una técnica que se llama el efecto Kuleshov. Y les quiero mostrar un video en donde Hitchcock explica este efecto. Así que le vamos a dar play. Es súper cortito y espero que se escuche. O sea, no espero, yo sé que ya se va a escuchar porque ya lo probé. Entonces aquí les va a explicar cómo el montaje, cómo la disposición de los planos va a cambiar la interpretación sobre un personaje. Bueno, se dieron cuenta de que finalmente era el mismo caballero que se estaba riendo y estaba en la misma postura y en realidad era la misma imagen. Pero el montaje, la disposición de la imagen es tan importante porque cambia inmediatamente la concepción que tenemos del caballero. O sea, si antes de la sonrisa vemos una señora con una guagua, vamos a pensar, oye, el caballero es bueno, es su familia, está feliz de ser padre de familia, etcétera, etcétera. Pero si antes de esa sonrisa, la misma sonrisa, ponemos una mujer que se está bañando en bikini o algo por el estilo, que vamos a pensar que un viejo verde, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos planteando nosotros como la importancia del modo más que del qué. Entonces, sigamos con Eagleton, que ahora nos va a mostrar un fragmento que tiene que ver mucho con el contexto, ya para que se den cuenta siempre que una teoría literaria está conformada dentro de un campo cultural más importante. Ya dice, los formalistas surgieron en Rusia los años anteriores a la revolución bolchevique de 1917 y cosecharon laureles hasta que Stalin les impuso silencio. Fue un grupo militante y polémico de críticos que rechazaron las cuasi místicas doctrinas simbolistas que anteriormente habían influido en la crítica literaria y que con su espíritu científico práctico enfocaron la atención a la realidad material del texto literario. Según ellos, la literatura no era una pseudo religión, psicología o sociología, sino una organización especial del lenguaje. Tenía leyes propias específicas, estructuras y recursos que debían estudiarse en sí mismos. La obra literaria no era ni un vehículo ideológico, ni reflejo de la realidad social, ni encarnación de alguna verdad trascendental. Era un hecho material cuyo funcionamiento puede analizarse como se examina el de una máquina. La obra literaria estaba hecha de palabras, no de objetos o sentimientos, y era un error considerarla como expresión del criterio de un autor. Ya, esto es esencial y viene a reafirmar lo que hemos planteado desde el principio en la estructura de la sesión. Entonces, lo que rechazan los formalistas rusos ante lo que se oponen y en, lo que en el lugar en el que se posiciona es en rechazar primero todas las corrientes críticas literarias que vean a la literatura como psicología, como sociología, como pseudo religión o como para estudiar ideologías o para ver alguna verdad trascendental, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo los formalistas rusos es no. Lo único que identifica a lo literario es su uso del lenguaje y como tal ese lenguaje está hecho de palabras que es un hecho material. ¿Ya? Entonces hay que enfocarse en la realidad material del texto literario. Y conceptos como ese, como la materia,
tener leyes, estructuras, es un lenguaje o un campo semántico muy asociado a la ciencia. Por eso se menciona que los formalistas rusos tienen una fuerte concepción cientificista de su teoría. Ya ellos van a plantear eso, que su crítica literaria tiene un carácter científico y como tal tienen que probar cierta idea, tienen que delimitar su objeto literario. Entonces, ideas fuerzas hasta el momento, los formalistas rusos plantean la importancia de la lengua en sí misma, tiene un carácter objetivo y cientificista de la propuesta, o sea, eso es lo que pretenden. Y tiene un enfoque intraliterario en el sentido de lo que ya hemos hablado. Ya, o sea, se van a centrar en el texto como tal. ¿Y qué tiene el texto? Palabras, palabras que están dispuestas en el papel o lo que sea, de una manera particular, ya en una dinámica particular, que es lo que importa. Ya no me importa la representación social del momento, no me importa el autor, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los autores principales de los formalistas es Eichenbaum, y él va a plantear un concepto que es el de la eh, literaturidad o literariedad. Ya leamos entonces este fragmento. Dice: postulamos aún como afirmación fundamental que el objeto de la ciencia literaria, ojo con eso, ciencia literaria, que ahora aparece como paradoja o oxímoron, debe ser el estudio de las particularidades específicas de los objetos literarios que los distinguen de toda otra materia. Y insisto en esto. Independientemente del hecho que, por sus rasgos secundarios, esta materia pueda dar motivo y derecho a utilizar en las otras ciencias como objeto auxiliar. O sea, en verdad, no es que rechacen que la literatura pueda ser un sustrato de estudios de otras disciplinas afines humanistas, pero está diciendo, ya, si nosotros somos literatos, ¿qué vamos a estudiar? No podemos estudiar lo mismo que estudian los sociólogos, no podemos estudiar lo mismo que estudian los psicólogos, o sea, por favor delimitemos nuestro campo de estudio. Roman Jacobson da forma a esta idea. Y Roman Jacobson dice que el objeto de la ciencia literaria no es la literatura como tal, sino la literariedad. Es decir, lo que hace de una obra dada una obra literaria. Entonces, ¿cuál será el objeto concreto de los estudios literarios? Según esta propuesta, la literariedad o literaturidad. Y la literaturidad es lo que hace una obra literaria. Es lo que hace una obra literaria literaria. ¿Y qué es lo que hace una obra literaria literaria, según ellos? El uso específico del lenguaje, que como decía Eagleton en la introducción, era un lenguaje que se alejaba de lo cotidiano. Y ahora la pregunta es, ¿para qué yo necesito usar un lenguaje que se escape del uso cotidiano? Y lo que plantean los formalistas rusos es que ese uso del lenguaje se utiliza para producir en el receptor, o sea, nosotros los lectores, un efecto de extrañamiento. ¿Y qué significa eso del extrañamiento? Es una forma, dicen los formalistas rusos, de sacarnos a nosotros de la automatización. ¿Ya? Porque al parecer nosotros ahora todo lo hacemos automáticamente. Entonces, si Cortázar escribe unas instrucciones para subir la escalera, es porque nosotros automáticamente subimos la escalera. Entonces, si escribe todo un cuento sobre cómo subir una pierna y después la otra y calcular el alto del peldaño, etcétera, lo que estamos haciendo nosotros es extrañarnos ante algo que ya no nos producía ninguna extrañeza. Y eso puede producir belleza, porque te vuelve a hacer repensar algo que ya no lo pensábamos, te vuelve a conectar con el mundo. Ya, lo mismo con instrucciones para llorar, nosotros ya lloramos, tenemos pena, etcétera, pero no nos damos cuenta de las cosas que están pasando entre medio. Entonces, escribir instrucciones para llorar tiene que ver con lo mismo, producir un extrañamiento ante un proceso que para nosotros es automático. Entonces, aquí viene otro de los conceptos importantes del formalismo ruso, que es el ostranienie, o lo pronuncié horrible porque no sé ruso, pero es el extrañamiento. Y entonces, este lo plantea Shklovsky, que dice: la automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esa vida no hubiese existido.
Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos del arte son el de la singularización o extrañamiento de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Lo que ya está realizado no interesa para el arte. Y esto es muy importante porque al hablar de acto de percepción, al hablar de devenir del objeto, me está hablando de que lo más importante es el proceso mismo de la sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. O sea, al parecer, eh, lo que importa más sería ver la estructura misma, la materialidad misma del lenguaje, lo mismo que pasaba con instrucciones para llorar. O sea, al parecer lo que más produce placer o sintonía con ese texto, más que lo que dice, que es el llanto, es el cómo está escrito, ya el acto de percepción del arte en sí mismo, ya, y eso produciría extrañamiento. Mientras leemos esos microcuentos, estamos experimentando el devenir mismo del objeto. Al parecer, nos regocijamos solamente por una palabra al lado de la otra, que tengan una cierta, no sé, aliteraciones, poemas como Amor después, etcétera, etcétera. Entonces, al examinar la lengua poética, tanto en sus constituyentes fonéticos y lexicales, como en la disposición de sus palabras y de las construcciones semánticas constituidas por ellas, percibimos que el carácter estético se revela siempre por los mismos signos. Está creado conscientemente para liberar la percepción del automatismo. Su visión representa la finalidad del creador y está construida de manera artificial para que la percepción se detenga en ella y llegue al máximo de su fuerza y duración. ¿Qué está queriendo decir acá? Que el escritor eh, debe entonces conscientemente y artificiosamente crear un lenguaje que esté creado para liberar la percepción del automatismo, para liberarnos del automatismo y que tengamos la sensación de extrañamiento. Y es muy importante aquí que planteen que las construcciones constituidas por ellas, siempre o sea, ese carácter estético se revela siempre por los mismos signos. Eso se revela siempre por los mismos signos es muy cientificista, porque lo que te está diciendo finalmente es que podemos estudiar cualquier texto y tratar de descubrir estas construcciones, este carácter estético, y si esas cosas se encuentran, podemos decir, ya esto es literario, y si no se encuentran, no es literario, así de definitivo, porque aquí dice se revela siempre. Y a eso me refiero yo, que aunque tienen un carácter cientificista, o sea, si se dieron cuenta, no dice la disciplina literaria o el humanismo, dice la ciencia literaria. Ya no es casual, no es un problema de traducción. Y en este sentido, el de tener conciencia de la materialidad es otro de los puntos fuertes que tiene el formalismo ruso y que es lo que estudia más Tinianov, otro de los críticos. Entonces dice Tinianov que en Rusia se prosigue el estudio literario apoyándonos en otras relaciones que tomamos de la vida práctica y cuya introducción es, en ese caso, completamente arbitraria. De esta manera no se tiene en cuenta el carácter heterogéneo, polisémico del material. Ese carácter depende del papel y de la finalidad de este último. Tampoco se tiene en cuenta que la palabra y elementos no equivalentes que dependen de su función concreta. Lo que plantea Tinianov y algo súper importante que tiene que ver con las dinámicas entre las palabras dentro de un texto. Ya hay fuerzas lingüísticas, podríamos decir, que están peleando dentro del texto. Entonces la disposición de las palabras, si una viene después de la otra, para decirlo de una manera muy simple y vaga, es importante, ¿ya? Y también el contexto intraliterario de las palabras. Por ejemplo, recuerden PSU, vocabulario contextual, eh, se basa mucho en este concepto de aquí, en la polisemia, en la heterogeneidad del lenguaje, del material. Ya entonces hay que tener una consideración importante sobre el carácter polisémico del lenguaje. ¿Ya? Y es algo, una potencialidad que usan mucho los escritores para producir distintas interpretaciones, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es lo bonito, hemos hablado nosotros de la literatura
En tanto, podemos plantear distintas interpretaciones, podemos abrir el texto más que cerrarlo en un solo discurso interpretativo, ya que ha sido el juego que hemos hecho durante el juego, las habilidades que hemos practicado el último tiempo. Entonces volvamos al texto inicial. No lo voy a leer de nuevo porque ya lo habíamos leído, pero eh, les voy a dejar el tiempo para que, o sea, lo pueden leer después, en verdad. Pero volvamos al texto y veamos si nos podemos acercar a él a través de los conceptos. Ya aquí está nuevas instrucciones para llorar y podemos ver que existe primero una polisemia. Deberíamos verla, o sea, existe algún tipo de palabra que pueda tener algún más de un solo sentido, ya. Por ejemplo, el llanto medio ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho Magallanes en los que no entra nadie nunca. Bueno, al final dije que no lo iba a leer y lo leí casi completo. Pero por ejemplo, esto mismo de para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. O sea, aquí te está enseñando a llorar, por eso se llama instrucciones para llorar. Y tú piensas, ¿y por qué me enseñará a llorar si yo lloro? Pero en verdad, esto te está planteando que como que puedas conscientemente llorar. Por lo tanto, aquí si hay estamos ante la presencia del extrañamiento. ¿Ya? Eh, Polisemia en el sentido de que podemos abrir el texto, también podemos encontrar, por ejemplo, si has contraído el hábito de creer en el mundo exterior, hábito como algo rutinario o hábito como prenda, y desde esas bases lingüísticas, lexicales, podemos empezar a abrir el texto, ¿ya? O el concepto de decoro también tiene muchas interpretaciones, etcétera, etcétera. Ahí está lo bonito de la literatura. Entonces, ahora les tocaría a ustedes tratar de hacer qué cosa. Plantear una lectura abierta, así como decir de qué se trata el texto, pero usando los conceptos, así como, miren, este texto yo lo puedo abrir desde su forma, porque está escrito no linealmente, sino que tiene cortes, por ejemplo, en un poema, y esos vacíos me pueden dar tal o tal prueba de que me quiere expresar tal o cual cosa la voz lírica, la materialidad, así decir, o al parecer este lenguaje que se está usando aquí es completamente no cotidiano y por lo tanto sí sería literario desde el punto de vista del formalismo ruso. Eh, entonces deberías decir, miren, esto es literario porque aquí sí se encuentra la literariedad, aquí sí hay un uso extraño del lenguaje. Esto sí me produjo extrañamiento porque me volvió a despertar una reflexión en torno a, no sé, lavar la loza, lo que sea. ¿Ya? Entonces, les pido, no va a ser muy difícil, porque es algo que ya hicimos intuitivamente, pero ahora quiero que lo amasen, lo profundicen con estos conceptos para que los vayan aprendiendo y usando con el poema de Perlón, que lo puse así en gigante y rojo porque lo disfrutamos mucho y en realidad yo lo disfruto mucho hacerlo todos los años porque sabemos que es un poema muy difícil, eh, que lo leemos una, dos, tres, cuatro veces y no se entiende mucho. Entonces tendrá que ver algo, un poquito esto, el neobarroco con el formalismo ruso. Ya, entonces aquí les voy a poner el poema. No lo voy a leer porque es más o menos largo y el tiempo creo que se me está pasando. Pero aquí está. Ya yo sé que lo recuerdan con mucho cariño. Entonces la idea es que lo lean nuevamente y planteen otra vez una lectura interpretativa de las que ya hicimos. Incluso pueden ver su apunte. Acuérdense las lecturas que hicimos a través del concepto de barro como origen, como vida, y la otra lectura que hicimos del barro, que era el barro como suciedad, como mierda, y la tercera línea del barro que habíamos visto, que era el barro
como asociado al barroco, al neobarroco o al neobarroso como tendencia literaria al momento de la que se forma parte Néstor Perlonquer. Entonces la idea es que ustedes lean todo el poema y planteen ahora una lectura que incluya esos conceptos, esas asociaciones interpretativas. Acuérdense de que vimos que tenía mucho vocabulario o campo semántico relacionado con los fluidos, con el cuerpo. Entonces me gustaría ahora que hicieran, que escribieran esa interpretación poniendo los conceptos de literariedad es lo mismo, extrañamiento y polisemia. Entonces esa es la actividad práctica que espero me entreguen en 2 semanas más, porque esto lo voy a publicar hoy día, entonces que veamos si justo calza con la vuelta a clase. Entonces la actividad práctica es realicen una propuesta de lectura abierta, acuérdense, abran el texto de Perlonger a través del análisis de su forma, teniendo en consideración los conceptos de literatura, extrañamiento y polisemia. ¿Ya? Entonces recuerden, es simplemente, por ejemplo acá, volver a leer el texto, eh, agarrar los conceptos que consideren esenciales en tanto tienen la mayor capacidad o potencialidad de abrir el texto. Por ejemplo, ya hablamos de decoro o de hábito, son palabras que me permiten eh, abrir el texto porque tienen un campo semántico más amplio. Y a partir de ahí comenzar a decir, ya, aquí hay presencia de polisemia. Luego esa polisemia, como tal, si yo utilizo cierta significación de la palabra, me permite producir una especie de extrañamiento con relación al llanto o las lágrimas, porque son las lágrimas como tal, porque hay literaturidad, hay un tratamiento especial del lenguaje. Nosotros sabemos que en el poema Prolonger sí lo hay. Ya no lo quiero adelantar mucho, pero este ya lo leímos. Hay un tratamiento especial del lenguaje en tanto hay palabras nuevas y ahí esas palabras nuevas no son casuales, tienen raíces que te pueden llevar a pensar en ciertas palabras. Ahí está completamente la polisemia. Bueno, ya, pero no me quiero adelantar con lo que tienen que hacer ustedes. Y eso chicos, espero que les haya gustado la actividad. Disculpen si se escuchaba un poco eh, yo sonándome porque estoy como resfriado, si mi voz no se entendió muy bien. Eh, y eso, les dejo como bonus track, no lo voy a poner aquí en el video mismo, pero le pueden apretar aquí en el Power, que es el link se los voy a mandar por interno. Pero es un bonus track de una escena que se llama La escalera Odessa, de una película del 25 de Eisenstein, que se llama El acorazado Potemkin. Los que les gusta el cine sabrán, yo espero que sepan que es una de las películas clásicas de la historia del cine, completamente. Me gustaría que vieran esta escena. Esta es la cortita y es mucho más larga. Este video en particular dura como 2 minutos. Me gustaría que vieran la escena pensando lo que dijo Hitchcock antes con el efecto. Vean cómo están las tomas, la duración, la altura, etcétera, etcétera. Para que empiecen a madurar esa forma de ver cine y esa forma de leer literatura. Bueno, eso chicos, nos vemos el viernes. Acuérdense que tenemos una gran sesión. Vamos a hacer una convivencia también, así que saludos.